y igual a 5x más 4. Bien, cuando queremos derivar un polinomio, es decir, varios términos, es la derivada de cada uno de los términos. Es decir, escribimos y' para indicar que ya estamos derivando la función y escribimos el símbolo d sobre dx del primer término, que es 5x, más. Ahora vamos a poner d sobre dx del segundo término, que es 4. Continuamos. Ahora, la derivada de 5x. Para resolverla vamos a aplicar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante por x es igual a nada más la constante. Entonces, si aplicamos esta propiedad a esta derivada, que es de 5x, el valor de la constante c es 5. Entonces, la derivada de 5x nada más es 5. Más, ahora, para la derivada respecto a x de un número, es decir, de 4, vamos a aplicar la siguiente propiedad. La derivada respecto a x de una constante es igual a 0. Entonces, la derivada respecto a x de 4, donde la constante c es el número 4, es igual a 0. Entonces, realizamos la operación 5 más 0 es igual a 5. Para concluir, y' es igual a 5. Entonces, la derivada de 5x más 4 es 5. Y igual a 7x al cuadrado más 3x menos 2. Bien, cuando vamos a derivar un polinomio, es decir, varios términos, es la derivada de cada uno de los términos. Entonces escribimos y', que significa que ya estoy derivando la función y escribo el símbolo d sobre dx de cada uno de los términos. Empezamos con el primero, que es 7x al cuadrado, más, escribo otra vez el símbolo d sobre dx del segundo término, que es 3x. Por último tenemos menos d sobre dx del último término, que es el 2. Continuamos, tenemos y' igual. Ahora, para la derivada respecto a x de 7x al cuadrado vamos a aplicar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante por x a la n es igual a la constante por el exponente n por x a la n menos 1. Al aplicar esta propiedad en esta parte de aquí, tenemos que el valor de la constante c es 7, el valor del exponente n es 2. Entonces, la derivada de 7x al cuadrado es 7 que multiplica al exponente, que es 2, escribimos la misma variable que es x, y al exponente le restamos 1, es decir, tenemos 2 menos 1. Continuamos, escribimos el signo positivo. Ahora, para calcular la derivada respecto a x de 3x vamos a aplicar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante por x es igual a nada más la constante. Al aplicar esta propiedad en nuestra derivada de aquí, tenemos que el valor de la constante c es 3. Entonces la derivada respecto a x de 3x nada más es la constante, que es 3. Seguimos, escribimos el signo negativo. Ahora, para la derivada respecto a x de 2 vamos a aplicar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante es igual a 0. Es decir, la derivada de cualquier número es 0. Entonces, la derivada respecto a x de 2 es 0 y escribimos aquí el 0. Seguimos y realizamos las operaciones. 7 por 2 es igual a 14. Escribimos la variable que es x. Realizamos la operación en el exponente. 2 menos 1 es igual a 1. Por lo tanto, esta x tiene exponente 1. Pero no es necesario escribirlo, ya que cuando no se les ve exponente indica que es 1. Más 3. Y lo escribimos. El 0 no es necesario escribirlo. Entonces, para concluir, la derivada de 7x al cuadrado más 3x menos 2 es 14x más 3.